Buenas tardes, voy a narrar Crónicas de una muerte anunciada. El día que mandaron a Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana después de haber asistido a la boda de Ángela Vicario. Se dirigía a Puerto para recibir al obispo que venía en un barco a darle la bendición al pueblo. Santiago era hijo único de un matrimonio por conveniencia, era rico, su padre era árabe y tenía una hacienda y le gustaban las armas, mientras que su madre era sensible y solo amaba a su hijo. Esa mañana Santiago sentía un dolor de cabeza y había tenido unos sueños extraños en la noche anterior, pero ni él ni su madre Plácida Linero previeron el peligro que le esperaba. Salió vestido de un lino blanco después de haber desayunado. Victoria Guzmán, la cocinera, estaba enterada de lo que le iba a pasar a Santiago, pero no dijo nada porque en el fondo Victoria Guzmán también quería que lo mataran. En el suelo había una carta de advertencia para Santiago, en donde le especificaban quién la mataría, por qué razones, a qué hora lo harían, pero cuando Santiago salió, ni él ni nadie vio la carta, hasta después del asesinato. Santiago Nazar salió por la puerta principal y se dirigió rumbo al puerto. A pesar de que estaba cerca la tienda de Clotilde Amelda, Pedro y Pablo, Vicario, gemelos de 24 años, ya estaban esperando a Santiago para matarlo. Sin embargo, Clotilde les pidió que dejaran sus asuntos para después que llegara el obispo. El obispo no bajó del barco, y desde allí dio la bendición. Santiago se sentía decepcionado, pues esperaba besar la mano del obispo. De regreso, encontró a Margot, la hermana del narrador, quien lo invitó a Santiago a su casa a desayunar, pero éste prometió regresar después de que se cambiara la vestimenta. Muchos de los que estaban en el puerto sabían lo que le iba a pasar a Santiago. Don Lázaro Aponte, alcalde de la municipalidad, creyó que ya no corrían ningún peligro. Asimismo, el padre de Carmen Amador, cuando Margot caminaba rumbo a su casa, se enteró del escándalo que circulaba. La hermosa Ángela Vicario, que se había casado el día anterior, había sido envuelta a casa de sus padres porque el esposo le encontró que no era virgen. Nadie podía explicarse cómo fue que el pobre Santiago Nazar terminó comprometido en semejante enredo, pero sí sabían con seguridad que los hermanos de Ángela lo estaban esperando para matarlo. Margot le contó a su madre lo posible tragedia rápidamente. Esta fue a avisarle a Plácida acerca de los intentos de asesinato contra su hijo. Sin embargo, cuando ya iban en la calle, le dijeron que era muy tarde. Santiago ya había sido asesinado. Bayardo San Román, el hombre que devolvió a la esposa, había venido por primera vez en agosto del año anterior, 6 meses antes de la boda. Anda, por los 30 años, era muy rico. Tenía los ojos dorados, de cintura angosta, y parecía aquel hombre triste. Nadie supo nunca lo que vino realmente. Se decía que andaba por el pueblo buscando una novia para casarse. La noche anterior llegó a entender en el cine que era un ingeniero de trenes y habló de la urgencia de construir un ferrocarril. Nunca se estableció muy bien dónde conocieron a él y Ángela, pero supuestamente Bayardo vio a Ángela caminar por la calle junto a su madre y le dijo que se casaría con ella posteriormente. Hubo una feria donde se subastaron varias cosas y Ángela era quien cantaba las cifras. Bayardo compró todos los artículos de la rifa y en especial la orfónica, la cual en la casa de Ángela envuelta y adornada para un regalo por su cumpleaños. Ángela Vicario, la hija menor de la familia de recursos escasos, su padre, Poncio Vicario, era ciego y orfebre de pobres. Purísima del Carmen, la madre, había sido maestra de escuela hasta que se casó. Las dos hijas mayores de Pura habían casado muy tarde y una hija intermedia falleció de fiebres crepúsculas. Ángela era la más bella de las cuatro, pero tenía un aire despampanado y una pobreza de espíritu que le guardaban del porvenir. Al muy poco tiempo, Bayardo San Román le propuso matrimonio a Ángela. Ella no estaba muy convencida de convertirse en su esposa, pero él, atrapado con sus encantos a la familia Vicario, le representaba también una gran bendición. San Román acreditaba su identidad social, pues nadie sabía quién era. Bayardo trajo a su familia para poder verlo, ¿no? Las hermanas acabadas de florecer parecían dos propagandas sosiego, y el padre, la carta grande, en general Petronio San Román, héroe de las guerras civiles del siglo anterior y una de las glorias mayor del régimen conservador,
por haber sido la fuga del coronel Aurelio Buendía en el desastre de la Tortuna. El día de la boda se fijó pronto, y hubiera sido antes de no ser por el luto que guardaban los vicarios. Ese se iba a celebrar en la casa de la familia Vicario, la cual repetía las remondolencias para la cantidad de invitados. Incluso Bayardo alquiló las casas de los vecinos para que tuvieran más espacio para el baile. Asimismo, ya estaba dispuesto a tener un nuevo hogar en la colina. A tener un buen hogar en la colina, más bonita que en el pueblo. Desde allí se veía que el paraíso se había en las anémonas, y en los días claros se alcanzaba el horizonte tímido del Caribe y los traslánditos de turistas de Cartagena de India. Nadie hubiera pensado que Ángela Vicario no fuera virgen, dado que nadie le había conocido ningún novio anterior y había crecido junto a sus hermanas bajo el rigor de una madre de hierro. Era quien al suicidarse, pero a la falta de valor volvió a contarle a su madre, quien se aseguró que casi todas las mujeres perdían la virginidad por accidentes de la infancia, y que habían turcos para engañar al marido con la reposición de otra sábana que pudieran exhibir en su primera mañana de recién casada. La sábana hilo con la mancha de honor. Ángela se casó con esa ilusión. Bayardo debió casarse con la ilusión de comprar la felicidad en peso comunal, a su poder y fortuna, puesto cuanto aumentaban los planes de la fiesta, más ideas de delirio ocurrían para hacer más grande. En el Gran Petronio, San Román y su familia llegaron en un buque de ceremonias del Congreso Nacional, junto con varias personalidades distinguidas y muchos regalos. A la novia le regalaron un estuche cubierto de oro. El acto final terminó a las 6 de la tarde, cuando se despidieron los invitados de honor y el buque se fue con las luces encendidas, dejando un recuerdo de varias pianolas. Los recién casados aparecieron poco después en el automóvil cubierto, y después de festejar un rato, Bayardo ordenó que sugerían a la coordinación. La esposa aterrorizada para la casa de los sueños donde el viudo Sioux había sido feliz. La parranda pública se dispersó en fragmentos hasta la medianoche. Santiago Nazar, quien gustaba de hacer cálculos sobre los gastos de las fiestas, estuvo festejando y bebiendo con el narrador Enrique Cristóbal e incluso con los dos hermanos Vicario, 5 horas antes de que lo mataran. Por la madrugada, Bayardo San Román entregó a su suegra Ángela Vicario, sin pronunciar una sola palabra. Posteriormente se despidió de Pura con un beso en la mejilla. Puro Vicario golpeó con mucha rabia a su hijo. Cuando los dos gemelos volvieron a casa, un poco más antes de las 3 de la mañana, escucharon la sentencia de Ángela hacia en contra de Santiago Nazar, que supuestamente la despojó de su virginidad. El abogado de los Vicario sustentó la tesis del homicidio en legítima defensa de honor, que fue admitida por el Tribunal de Conciencia, y los gemelos descartaron al final del juicio lo hubieran hecho por 1000 veces más, por 1000 motivos más. Los gemelos se rindieron ante la iglesia por unos minutos después del crimen. Ambos estaban exhaustos por el trabajo bárbaro de la muerte y tenían la ropa manchada. Habían empezado a buscar a Santiago Nazar en la casa de María Ángela Cervantes, pero no de haber cierto, jamás habrían vuelto a salir de allí, pues María Alejandrina, quien había sido en el negocio en su casa, lo tenía profundo respeto a Santiago, quien en su adolescencia estuvo enamorado de ella hasta que su padre descubrió el amorío. Por consiguiente, los gemelos fueron esperando a la casa de Clotilde Amerzar. Nunca hubo una muerte anunciada. Después de que la hermana le reveló el nombre a los gemelos Vicario, pasaron por el depósito de la Policilga, donde guardaban los cuchillos, para descuartizar los cerdos, y escogieron 2 de los mejores que tenían, los envolvieron en un trapo y fingieron salir afligidos en el mercado de carnes. Faustino Santos, un carnicero amigo,
lo vio entrar a las 3:20 y mientras los gemelos afilaban sus cuchillos anunciaron que iban a matar a Santiago. Nadie le hizo caso. Pensaron que estaban borrachos. Pero Faustino percibió la luz de la verdad en la amenaza de Pablo Vicario y le comunicó lo ocurrido a la gente, a la policía que pasó por ahí para comprar su desayuno. El agente se llamaba Leandro Portnoy, quien fue a la tienda de Clotilde Aumenta cuando los gemelos estaban sentados esperando. Clotilde Aumenta tenía la tienda que la vecina Leche le había ido a amanecer con los víveres durante el día y se transformaba en la cantina desde las 6 de la tarde. En la mañana, Clotilde estaba levantada desde más temprano para poder terminar de vender la leche antes de llegar al obispo. Los hermanos Vicario entraron a las 4:10 y estos anunciaron que andaban buscando a Santiago Nazar para matarlo. La gente, Leandro Portnoy, que iba por la leche del alcalde, comprendió las intenciones de los hermanos y les avisó a coronel Lazaro Aponte. Este se dirigió a la casa de Clotilde y solo se le confiscó los cuchillos a los hermanos. Clotilde estaba desilusionada, pues esperaba arrestar a los gemelos antes de esclarecer la verdad con el conflicto. Los hermanos Vicario habían contado sus propósitos a más de 12 personas que fueran a comprar leche. Estos lo habían divulgado por todas partes a 6 más. A Clotilde le parecía imposible que no pudieran haber ido a la casa de Santiago, así que le mandó un recado urgente a Victoria Guzmán, la criada de Santiago, para alertar a Santiago del peligro. Clotilde no había acabado de vender la leche cuando volvieron los hermanos Vicario con 2 otros cuchillos más envueltos en periódicos. Faustino Santos no pudo entender por qué habían vuelto los gemelos a afilar sus cuchillos y oírlos gritar que le iban a sacar las tripas a Santiago. Creyeron que estaban borrachos y exagerando. Sin embargo, Clotilde notó que los gemelos llevaban la misma determinación de antes de matar a Santiago. Pero Vicario, según la declaración propia, se fue y tomó la determinación a matar a Santiago Nazar, y al principio su hermano lo hizo para seguirlo, pero fue quien él pareció cumplirlo, el compromiso cuando derramó al alcalde. Y entonces fue Pablo Vicario quien asumió el mando. Cuando los gemelos salieron de la propuesta de los cuchillos, fueron a la casa de Prudencia Cotés, la novia de Pablo Vicario. Prudencia ya sabía cuáles eran las intenciones de los hermanos. Jamás se hubiera contado que estaba casado con Pablo si éste hubiera cumplido con los hermanos, con la hombre de Prudencia. Quedó esperando en la cocina hasta que los vio salir y siguió esperando durante 3 años, hasta que Pablo Vicario salió de la cárcel y fue su esposo de toda la vida. De allí, los gemelos fueron a la tienda de Clotilde para esperar a su víctima Santiago Nazar. Entró a la casa a las 4:20 después de haber estado primero en la fiesta, después junto a Luis Enrique el narrador y Belloda. Fue a la casa de los novios para reventar petardos en honor a los novios. Y finalmente estuvo en la casa de María Alejandría hasta pasadas las 3. Luis Enrique, por su parte, llegó muy borracho a la casa y se quedó dormido en el baño, mientras que el narrador permaneció en la casa de María Alejandría. A las 5:30, Victoria Guzmán despertó a Santiago para ir a recibir al obispo, pero no le dijo nada con respecto al mensaje que habían enviado. Por otra parte, Luis Enrique había ido a los 2 gemelos antes de regresar a casa, pero éste estaba tan borracho que no recuerda lo que le dijeron. A la mañana siguiente oyó el despertar de los primeros bramidos que el buque del obispo. Después durmió a fondo, rendido por la parranda, y despertó un grito histérico de su hermana Margot, que ya decía que habían matado a Santiago. Los estragos de los cuchillos fueron apenas un principio de la autopsia incrementada en el padre. Carmen Amador se vio obligado a hacerle a Santiago Nazar por ausencia del doctor Dionisio Iragán 7 de las numerosas heridas mortales. Lo habían herido con el páncreas, el pulmón, el hígado, los brazos, la mano. La autopsia que se realizó dentro de una escuela pública del pueblo. En tanto, los hermanos Vicario estaban encerrados en la cárcel, sin poder conciliar el sueño porque todo su cuerpo y todas sus ropas olían a Santiago. De hecho,
Todo el pueblo olía a Santiago Nazar. Pensaban que querían matarlos en venganza de su acto. En temor de los gemelos respondía el estado de ánimo en la calle. El coronel Aponte interrogó a la comunidad árabe para ver si habían planeado tomar represalias en contra de Vicario, pero los de la comunidad sufrían la pérdida. Pedro Vicario, sin amor al empleo, se restringió 3 años después de las Fuerzas Armadas. Mereció la insignia del sargento primero. Para la inmensa mayoría, solo hubo una víctima, Bayardo San Román, quien después de haber regresado a Ángela, debió tanto en la colina de Sius que lo encontró en un estado de urgencia intoxicación. La madre de Bayardo y sus hermanas fueron a acompañarlo con urgencia. Después de la marcha del pueblo, tanto la casa de la colina como el coche convertible se entregaron con el paso de los años. Después de 23 años, el narrador vio a Ángela Vicario en la terraza de una casa. Ella nunca hizo ningún misterio de su desventura y la contaban a quien pretugaba con los promotores en sección de secreto, pero nunca se pudo aclarar quién fue, cómo y cuándo el verdadero causante de su prejuicio, pues nadie creyó que en realidad hubiese sido Santiago Nazar, quien era desmandado por el motivo para cual fijarse en ella. Ángela contó siempre que se quedó grabada en su memoria la imagen de Bayardo, y si lloraba o sentía pena era por él. Ángela lo vio salir después del día de un hotel, pero él no la vio. Nació todo nuevo y ella se volvió loca de remate por él. A partir de entonces comenzó a escribirle. Poco a poco las cartas se hicieron semanales, pero no había respuesta alguna. Ángela le estaba saber que él estaba recibiendo, pero era como escribirle a nadie. Una madrugada, por el año 10, se despertó con la certidumbre de que él estaba desnudo en una cama. Ángela le escribió entonces una carta febril, el 20 pliegos, en la que soltó sin pudor las verdades amargas que llevaba podridas en el corazón de su noche funesta. Pero no hubo respuesta, y a partir de entonces ya no era consciente de lo que escribía, a ciencia cierta, pero lo siguió siendo por 17 años. Un mediodía de agosto, mientras Ángela portaba con sus amigas, Bayardo San Román, más gordo y viejo, apareció con una maleta con ropa para quedarse, y otra maleta igual, casi 2000 cartas que ella le había escrito, ordenadas por fechas, en paquete cosidos de cintas de colores sin abrir. La impresión general era que Santiago Nazar murió sin entender su muerte, después de que le prometió a Margot que iría a desayunar. Cristo Belloda se lo llevó del brazo por el muelle. Yamil Sayumín, un árabe comerciante, fue el único que salió a esperar a Santiago para prevenirlo en cuanto escuchó el rumor. Cristo Bedoba, después de despedirse de Santiago, se dirigió a Yamil y apenas escuchó la información salió corriendo de la tienda a buscar a Santiago. Le pareció imposible que hubiera llegado a la casa en poco tiempo, pero de todos modos entró a sugerir y a preguntar por él. Lo buscó en su habitación y lo tomó una pistola para Santiago para dársela en caso de necesidad. Se encontró con Plácida Limero, pero no se atrevió a decirle acerca de la amenaza de los vicarios y sin más explicaciones se marchó a buscarlo. En la plaza encontró con el padre Amador, pero no pareció que le pudiera dar marcha atrás. En la plaza, además, iba otra vez a Puerto. Escuchó que lo llamaban los gemelos desde la tienda de Clotilde, que era Cristo Bayóvar. Le dijo que tuvieran cuidado porque Santiago estaba armado. En la puerta del club social, Belloda se encontró con el coronel Lázaro Aponte y le contó puesto que lo que acababa de ocurrir en la tienda de Clotilde. Aponte prometió ocuparse del caso, pero primero entró al club social para confirmar una cita de dominio, y cuando volvió a salir ya estaba consumado el crimen. Cristo Belloda comentó entonces que su único error fue mortal. Pensó que Santiago Nazar había resuelto la última hora en el desayunar en la casa de Margot, y fue a buscarlo allí. Al doblar la esquina, reconoció a espaldas a la madre de Margot, pero ella, envuelta en lágrimas, le dijo que ya lo habían matado. Mientras Cristo Bedoya lo buscaba, Santiago Nazar había entrado a la casa de Flora Miguel, su novia,
y futura esposa para la próxima víspera de Navidad. Flora Miguel despertó aquel lunes con los primeros bramidos del buque del obispo, y poco después se enteró que los gemelos Vicario estaban esperando a Santiago para matarlo. Santiago acababa de dejar a Cristo Belloda en la tienda de Yamil Shalimun, y cuando entró a ver a la novia, ella le aventó el cofre con las cartas de amor que le habían escrito, y le deseó que lo mataran. El padre de Flora Miguel le explicó a Santiago que los gemelos lo querían matar y que podía ocultarse allí o llevarse en una escopeta para defenderse. Santiago salió rápidamente de allí, fue rumbo a casa. A dirigirse a la casa, lo vieron los hermanos, y Clotilde Guzmán le había contado plácidamente a Plácida Linero lo que decía todo el mundo. En la sala, donde estaba trapeando Divina Flor, la hija de Victoria Guzmán, vio a Santiago Nazar entrar en la puerta de la Plácida. Linero vio entonces el papel con la advertencia en el suelo, pero no pensó en recogerlo. A través de la puerta vio a los vicarios que venían corriendo hacia la casa, con los cuchillos desnudos. Desde el lugar que ella encontraba podía verlos, pero ellos no alcanzaban. Pero alcanzaban a ver a su hijo que corría desde el otro ángulo hacia la puerta. Y como pensó que él ya estaba dentro, los gemelos querían meterse para matarlo dentro de la casa. Corrió hacia la puerta y la cerró de golpe. Estaba tratando, cuando oyó los gritos de su hijo y los puñetazos de terror en la puerta, pero él creyó que estaba arriba, insultando a los hermanos vicarios desde el balcón de su dormitorio, y subió a ayudarle. Santiago necesitaba apenas unos minutos para cuando se cerró la puerta con los gemelos lo apuñalaban varias veces y esperaban que se derribara, pero este no caía y según los hermanos parecía que se estaba riendo. Cuando creyeron que ya lo habían matado, se fueron corriendo hacia la iglesia. Santiago se levantó, sosteniendo las extrañas, y trató de entrar en la puerta de la cocina. Atravesó la casa de unos vecinos, desconcertados por el bullicio y el aspecto de Santiago, y en cuanto entró a su casa, Santiago murió. Ese es el final de la historia. Santiago al final muere y es el único que nunca se enteró que lo iban a matar.